Al hablar de desarrollo infantil, nos referimos a los procesos de cambio y estabilidad en los niños desde la concepción hasta la adolescencia. Los científicos estudian el desarrollo en dos maneras: la cuantitativa, que se refiere a estatura, peso, entre otras cosas, y la cualitativa. La psicología del desarrollo se había vuelto una ciencia, ya que empezó una discusión de la importancia de la relevancia entre la naturaleza y la crianza. Ya en el siglo XX, en Estados Unidos se habían creado estudios sobre los niños desde la infancia hasta la adultez. Nuevas fronteras que se abrieron fueron preguntas más complejas sobre el desarrollo por el contexto cultural y tecnológico también. Tres aspectos que estudian los científicos del desarrollo son el desarrollo físico, como el crecimiento del cuerpo y el cerebro; el desarrollo cognitivo, que incluye las capacidades mentales como el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, entre otras; y el desarrollo psicosocial, que son los patrones de cambio emocionales, de personalidad y relaciones sociales. El desarrollo se divide en etapas. La etapa parental es desde la concepción hasta el nacimiento. La de lactancia y primera infancia es del nacimiento a los 3 años. De los 3 años a los 6 años se da la niñez temprana. La niñez intermedia comienza de los 6 años a los 11 años y la adolescencia es desde los 11 años hasta aproximadamente los 20 años. Algunos aspectos que influyen en el desarrollo son las diferencias individuales, la herencia, el ambiente, la maduración, la familia, el nivel socioeconómico, la cultura, los grupos étnicos y el contexto histórico. La influencia también puede estar dividida en normativa y no normativa. La normativa interviene en muchas o a la mayoría de las personas, y la no normativa son sucesos inusuales que suceden a una persona en particular. Cuando nació la polémica entre si los niños eran pasivos o activos en su desarrollo, el filósofo inglés Locke sostenía que el niño era una pequeña pizarra en blanco en la cual escribía la sociedad. En cambio, el filósofo francés Rousseau creía que los niños nacían como buenos salvajes, pero que la sociedad lo corrompía. De la teoría de Locke nació el modelo mecanicista, que considera que el desarrollo es continuo. Y de la teoría de Rousseau nació el modelo organísmico, que considera que el desarrollo sucede en una serie de etapas ya definidas. Del desarrollo infantil se han creado diferentes perspectivas teóricas. La primera de ellas es la psicoanálisis. Esta sostiene que el humano desarrolla su personalidad en diversas etapas. La segunda perspectiva sostiene que el desarrollo es resultado del aprendizaje basado en las experiencias. Esta se divide en dos teorías. La primera es el conductismo, que describe la conducta como respuesta ante la experiencia. La segunda es la teoría del aprendizaje social o sociocognitivo, que sostiene que las conductas son aprendidas por medio de la observación e imitación de modelos. La tercera perspectiva es la cognitiva, que se centra en los procesos del pensamiento y en las conductas reflejas de este. La cuarta perspectiva es la contextual. En ella se cree que el desarrollo solo puede llevarse a cabo dentro de un contexto social. Por último, la quinta perspectiva es la evolutiva o sociobiológica. Esta se centra en las bases evolutivas y biológicas de la conducta y fue planteada por Dentro Wilson. del proceso de la formación para una nueva vida, podemos destacar dos elementos muy importantes que ocurren para que se pueda formar un embarazo. En primera están los óvulos, que son secretados por la mujer a partir de que tiene aproximadamente los 3 meses de vida. Empiezan a poder secretarse ese tipo de óvulos que más tarde la mujer los va a requerir para poder dar un nuevo comienzo a otro bebé. También los espermatozoides son utilizados por el ser masculino, que secreta estas sustancias para poder ser unidas con el óvulo para formar un cigoto y así poder ser implantada en el óvulo. Dos cuestiones importantes para el proceso de la formación de la vida que pueden interrumpir una pareja estable es la infertilidad. La infertilidad es la incapacidad de poder formar hijos a partir de un proceso normal. Podemos tener la incapacidad primaria, que es que la pareja concibe un hijo después de un año de haber tenido relaciones sin éxito, y la infertilidad secundaria, que es los cuales nunca pueden tener hijos. Después del proceso en el que un espermatozoide se encuentra con un óvulo y se unen, iniciamos el asombroso proceso del embarazo, y
concepciones de vida. El segundo proceso es la etapa embrionaria, en donde el feto empieza a desarrollarse de una manera más sofisticada y se desarrollan sus sistemas y un poco de sus sentidos. Para terminar, tenemos la etapa fetal, que es un proceso de desarrollo en donde el pequeño va desarrollando físicamente y se desarrollan y se perfeccionan aún más sus sentidos. Empezaría diciendo que mi experiencia previo al parto, en el parto y después del parto, fue muy distinto a lo que mi cabeza pudiera haber esperado. Yo tomé cursos previo al parto para estar preparada. Sin embargo, no hay algo que te prepare para ese momento. La preparación fue de lo más emocionante, muy emotiva en compañía con mi esposo, y en cada reunión era un emocionarnos por imaginar el día en el que íbamos a conocer al final nuestro bebé. Al momento del parto, realmente pasan por tu cabeza muchas cosas de las que aprendiste en el curso, pero la emoción dentro de ti y todo lo que puedas sentir difícilmente te permiten como que ser objetiva y planear. Aún así, yo pienso que nos organizamos muy bien, tratamos de esperar lo más posible en casa, como nos recomendaron, y llegamos al hospital cuando ya tenía 5 centímetros. Fue, no encuentro otra palabra más que emocionante, porque les digo, podría describir muchas cosas con respecto al sentir físico, porque el dolor es como indescriptible, pero en la emoción de tu ser está totalmente como que a la expectativa de que llegó el momento después de 9 meses. Es casi imposible describirlo. Al final no pude tener parto natural y tuve cesárea. Una cesárea bastante sencilla después de todo el trabajo de parto completo y cansado. Tuve cesárea sin problema y al fin conocí a Dante. Nació Dante y en cuanto lo pusieron cerquita de mí, lo primero que pensé era que estaba calientito. Salió como un panecito recién hecho. Su temperatura corporal, aún y que el área del quirófano estaba helado, estaba calientito. Y sentirlo así cerca de mí fue de lo más En el emocionante. movimiento moderno de las pruebas de inteligencia, que comenzó a inicios del siglo XX, cuando la administración escolar en París pidió al psicólogo Alfred Binet que diseñara una manera de identificar a los niños que no podían manejar el trabajo académico y que necesitarían educación especial, la prueba que diseñaron Binet y su colega Simon fue precursora de las pruebas psicométricas que califican a inteligencia de acuerdo con una escala numérica. Sin embargo, las pruebas con lactantes e infantes son diferentes, dado que los bebés no pueden decirnos lo que saben y cómo piensan, así que la manera más obvia de estimar su inteligencia es evaluando lo que pueden hacer. Más adelante hablamos sobre el enfoque piagetiano, que habla sobre la etapa sensoriomotora. Durante esta etapa, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad, los lactantes aprenden acerca de sí mismos y su mundo por medio de su actividad sensorial y motora en desarrollo. Plantea Vygotsky, con su famoso dicho, el aprendizaje es social. Esto significa que los niños pueden aprender de los demás, o sea, socializando, pero también influyen ahí aspectos como el contexto cultural, el cual influye en la manera en que los cuidadores atribuyen al desarrollo cognitivo del sujeto. Y luego vienen las primeras vocalizaciones, los sonidos que progresan del llanto a los ureos y balbuceos, después a la imitación accidental y luego a la imitación deliberada. Se conocen como habla prelingüística. El llanto es el único medio de comunicación del recién nacido. Entre las 6 semanas y los 3 meses, los bebés comienzan a surear cuando están felices. El balbuceo ocurre entre los 6 y 10 meses de edad y a menudo se confunde con la primera palabra del bebé. Entonces vemos la percepción de los sentidos y estructura del lenguaje. Al parecer el proceso comienza en el vientre de la madre. Al escuchar la lengua materna,
Antes del nacimiento quizás presintonice los oídos del lactante para reconocer estos sentidos. En un bebé, luego de que nace surgen los ademanes, que se presentan primeramente a los 9 meses. A los 9 meses señalan un objeto y hacen ruido refiriendo que lo quieren. Entre los 9 y los 12 meses aprenden algunos ademanes sociales convencionales. Cerca de los 13 meses utilizan ademanes representacionales más elaborados. Los ademanes simbólicos a menudo surgen alrededor de la misma época en que los bebés dicen sus primeras palabras. El desarrollo de la primera infancia es el desarrollo psicosocial, en donde el niño aprende a ser un ser social interactuando con los demás compañeros, ya sea hermanos, primos o más pequeños que su alrededor. Tenemos varias características que el niño desarrolla, que son las emociones. En primera instancia, las emociones se caracterizan por aparecer y en principio el niño no las puede controlar, pero conforme las va conociendo y va tratando con ellas y con ayuda de sus padres, va desarrollando habilidades que le permiten tener una empatía hacia con los demás y no soltar cualquier emoción, por ejemplo enojo, hacia los demás compañeros de clase. También encontramos al apego, que se desarrolla en primera instancia con la familia. Muestra un apego dentro de los 3 años para atrás y luego después lo va desarrollando y va adquiriendo una autonomía. Dentro de estos procesos es muy importante obtener la confianza que le dan los padres o tutores al pequeño para poder desenvolverse de una manera eficaz. Por último, tenemos el temperamento, que el niño aprende a controlar conforme va creciendo y va conociendo nuevos aspectos de la vida que debe de mejorar. Ahora hablaremos sobre el capítulo 9, el desarrollo de la personalidad entre los 2 y 6 años. Aquí influyen varios aspectos. El primero es el desarrollo cognitivo, que son los procesos intelectuales y las conductas que emanan de estos procesos o la perspectiva que tienen sobre ellos en la vida cotidiana. Después tenemos el complejo de Edipo, que son el conjunto de sentimientos inconscientes adquiridos por experiencias vidas, ya sea cuando el niño se cela a su papá o a su mamá. En el estado del personalismo es la concentración del yo, la personalidad y construcción del yo. El autoconcepto es la creencia que tenemos de nosotros mismos. Y el desarrollo emocional, como lo dice, una maduración en los sentimientos. Y las influencias familiares, bueno, es muy influyente en el desarrollo del niño, ya que si tiene una mala influencia es malo para la sociedad. Y las relaciones didácticas son proceden en el seno familiar y pues consecuencias llevan al desarrollo del niño. Hablaremos sobre el capítulo 10, que es el conocimiento social y desarrollo de normas y valores entre los 2 y 6 años. Bueno, los 2 años el lenguaje es espontáneo, ya que ellos repiten con similaridad lo que escuchan en la tele o lo que escuchan en la vida cotidiana, sus padres, etc. A los 3 años se hacen situaciones con experiencias personales, ya sean cumpleaños o algún tipo de caída o algo que haya pasado personalmente. A los 4 años aparece la teoría de la mente. Y a los 7 años imaginan lo que piensan y otros entienden emociones de terceras personas, también por experiencias pasadas o porque sus padres se lo implicaron. Podemos concluir que dentro de las primeras etapas de la infancia se desarrollan aspectos muy importantes en la vida del niño que le van a permitir desarrollarse para cuando llegue a una edad de adolescente o una edad adulta. Podemos concluir con el proceso psicosocial de una edad de 3 a 6 años, en las que lo más primordial es donde aparecen los roles de género. Los roles de género hablan de la tipificación de los roles